Hola chicos, ¿cómo está Cuarto? Otra vez con ustedes. Esta vez para hablar de Juan Manuel de Rosas. En el último video yo les aclaré los conceptos de unitarismo y federalismo. Recordemos que los unitarios eran aquellos que defendían el modelo hegemónico de Buenos Aires, esto es, el dominio de Buenos Aires sobre el resto de las provincias del territorio, no solo el dominio económico, sino también el dominio político. En tanto que los federales eran aquellos que defendían el modelo de las provincias autónomas o provincias independientes, capaces de manejar su economía, su política y sus leyes, cuyo objetivo era solo delegarle a Buenos Aires la representación de las relaciones exteriores, es decir, la representación del territorio ante los demás países del mundo. El conflicto entre unitarios y federales, esta guerra civil, se llama guerra civil porque es guerra que se establece entre bandos contrarios del mismo pueblo. No son guerras libradas necesariamente por ejércitos, sino por pequeñas milicias, pequeños ejércitos conformados por población civil, población que no es militar, pero que se enfrentan brutalmente y con consecuencias tan graves como una guerra que se entabla con otro país. Se les llaman también guerras fratricidas, es decir, guerras entre hermanos, del latín frater, hermanos. Las guerras fratricidas son las guerras que se establecen entre los pobladores de un mismo país, de una misma nación. Estas guerras entre unitarios y federales se van a desarrollar prácticamente desde 1816, es decir, desde que se declara inmediatamente la independencia, hasta 1829, en que asume el personaje del que voy a hablar hoy, hasta que va a gobernar hasta 1852, cuando cae en la batalla de Caseros, derrotado por Justo José de Urquiza. A partir de ahí, durante 10 años, se va a dar el dominio, el gobierno de Urquiza, que va a ser también otro tipo de confederación argentina, hasta 1862, que Urquiza es derrotado por Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón, y es ahí donde recién vamos a poder hablar de la República Argentina, de la Argentina como república, de la Argentina como país, porque anteriormente, desde la independencia hasta 1862, no podemos hablar de la Argentina, no podemos hablar del país porque no nos regía ninguna constitución y no estábamos reconocidos ante el resto del mundo como un país, como una república constituida, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a meternos de lleno en lo que fueron los dos gobiernos de Rosas. Repito, desde 1829 hasta 1852. ¿Por qué dos gobiernos? Porque entre el 32 y el 35 hay un periodo en el que Rosas se aleja de la gobernación de Buenos Aires, lo que se denomina un interreño, es decir, un periodo entre dos reinos, y para irse a la campaña del desierto. Posteriormente va a volver en 1835 hasta 1852, cuando es derrotado y se tiene que ir del país. Rosas, por si no lo tienen, es ese personaje que encontramos en el billete viejo de 20 pesos, ese señor rubio de ojos celestes. Ese es Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas era un estanciero. Era un hombre proveniente de una familia adinerada que poseía estancias y que, aparte de tener una gran pasión por la administración del campo y de las labores del campo, era muy aficionado a conformar pequeñas milicias, pequeños ejércitos para combatir a los enemigos, a los amigos de los disturbios, como podría llamarlos él a los unitarios, y era ante todo una persona muy carismática,
muy carismática, muy encantador, muy de darse a la gauchada, a los peones, a la clase baja, muy querido por el hombre de campo y también muy querido por la gente rica, por los grandes ganaderos dueños de estancias, porque precisamente su política económica tendió a favorecer los intereses de ellos. Entonces tuvo la virtud de ser un estadista, si se quiere por así llamarlo, un tirano. Recordemos que la palabra tirano no necesariamente remite a un carácter negativo de un líder, porque muchas veces los tiranos son elegidos por el pueblo, es decir, gobiernan con todo el acuerdo y con todo el cariño de su propio pueblo. Y eso fue precisamente Rosas. Fue un tirano, fue un dictador, fue lo que se llama también un autócrata, pero que tenía la virtud de llevarse bien con las dos clases opuestas, es decir, con la gente muy rica, dueña de los campos, y con la gente pobre, que en ese momento en su mayoría eran peones, es decir, gente que trabajaba en las estancias. ¿Por qué gente que trabajaba en las estancias? Porque el único modelo económico que nuestro territorio tenía en ese momento, es decir, desde 1816 hasta entrado 1862 o más, era el modelo ganadero. ¿En qué consiste el modelo ganadero? El modelo ganadero, como su nombre lo indica, es un modelo que se dedica a criar animales, ¿sí? Y a basar la economía en los productos que se extraen de esos animales. Esos animales precisamente eran vacas y caballos que vivían en estado salvaje, lo que se le llamaba el ganado cimarrón, que de a poco se fue domesticando, se fue capturando, amansando y criando para poderles sacar provecho económico. Y precisamente de eso vivía nuestro territorio, ese era el único, casi exclusivamente el único ingreso económico que tenía nuestro territorio entonces. ¿Qué se sacaba del ganado? Se sacaban básicamente 3 productos que se exportaban, es decir, que se vendían a otros países, incluyendo a Europa. El cuero, el cebo y el tasajo. El cuero, obviamente, para fabricar calzados y muchos objetos que por entonces se fabricaban exclusivamente con cuero, porque al no existir el plástico, había muchas cosas que se revestían y se fabricaban en cuero para poder ser utilizadas. No tenía un uso como tiene ahora restringido para la vestimenta y el calzado. Era muy utilizado el cuero para muchos objetos que se hacían para transportar, conservar y llevar elementos, como por ejemplo las cantimploras. Los recipientes donde se bebía agua eran de cuero. En muchos casos eran hechos con las vejigas de los animales, de las vacas y los caballos, que se vaciaban obviamente y cuando se secaban se utilizaban para transportar agua. El cebo era la grasa de la vaca. La grasa de la vaca que por entonces se utilizaba para fabricar velas, porque obviamente, como no había luz eléctrica, el único medio que había para iluminarse eran las velas. Entonces las velas eran objetos muy buscados, eran objetos de primera necesidad, como quien dice, y bueno, precisamente se usaba la grasa de la vaca para fabricar las velas. Y por último el tasajo, que el tasajo es la carne de la vaca, salada, muy salada y secada en el sol durante varios días. Eso queda como si fuese un fiambre, como si fuese un salame de Milán, un fiambre de carne oscura, que después se comía o se colocaba en las preparaciones en la comida y al hidratarse se reconstituía como carne. Recordemos que no hay electricidad, no hay industria frigorífica, por ende de ninguna manera podemos sacar carne de los animales para venderla fresca. Esa carne necesariamente para venderla hay que salarla y secarla para poderla utilizar. El tasajo era muy comprado por Brasil porque para entonces Brasil todavía tenía intacto su sistema esclavista, tenía esclavos
y era la comida por excelencia que los brasileros le daban a los esclavos. Entonces nuestro principal comprador de tasajo era Brasil. Todos estos productos que constituían nuestra riqueza, nuestra única producción, se comercializaban a través del puerto de Buenos Aires, a través de la aduana de Buenos Aires, que como vimos en los temas anteriores, la aduana obviamente tanto para la salida de productos del país como para la entrada de productos importados, cobraba un arancel, cobraba un impuesto. Todo lo recaudado de esos aranceles, de esos impuestos, quedaba en la aduana de Buenos Aires. Ese dinero no se repartía hacia el interior, no se repartía hacia el resto de las provincias. Era ganancia que quedaba exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Si bien la producción ganadera se concentraba solo en la pampa húmeda, esto es, en las actuales provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y parte de Córdoba, en teoría, esa ganancia debía haber sido mínimamente repartida entre estas provincias, pero no, precisamente quedaba en Buenos Aires. Entonces el reclamo de Santa Fe, de Entre Ríos, era precisamente toda esa ganancia que ellos producían no volvía a sus provincias. Entonces ese era el grave conflicto que se entablaba entre Buenos Aires y las provincias del interior. Ni hablar las provincias del norte, las provincias del noroeste, que no tenían ganado y cuyas únicas producciones eran los frutos secos, los cueros de caprinos, productos muy regionales de escaso valor y de escasa circulación y de escaso monto para ser comercializado a nivel del comercio exterior, es decir, con Europa, con Estados Unidos, con el resto del mundo. Cuando Rosas asume la gobernación de Buenos Aires, que quede claro que Rosas nunca fue un presidente, porque esto no era un país, no teníamos un sistema constitucional presidencialista, teníamos un montón de provincias que pretendían su autonomía, pretendían establecer un modelo de gobierno, pero no teníamos un país constituido. Pero, sin embargo, tenemos que reconocer que Buenos Aires, por su riqueza y por todo este manejo económico que mencioné antes, era la provincia más importante del país. Por ende, ¿por qué es tan importante la figura de Rosas? Porque fue el gobernador de la provincia más poderosa de la Confederación Argentina, que en todos esos años de su gobierno intentó imponer su modelo sobre el resto de las provincias del territorio y que fue ampliamente rechazado, aunque obviamente a fuerza de luchas, a fuerza de dominios y de manejos, Rosas logró establecerse como líder de esta Confederación Argentina, por más que haya provincias que lo hayan resistido. Rosas, cuando llega al poder, la situación del territorio era dificilísima porque este territorio se estaba desangrando en guerras entre unitarios y federales. Entonces la legislatura de Buenos Aires vio en Rosas la posibilidad de un líder que terminara con todas estas luchas y que pudiera establecer la paz y el orden social, al menos en lo que era Buenos Aires. Rosas aceptó el ofrecimiento de la legislatura provincial, pero pidió las facultades extraordinarias. ¿Qué eran las facultades extraordinarias? Eran el poder, ni más ni menos, de restablecer el orden social a cualquier precio. Es decir, que no hubiese límites a nivel de la ley que le permitiera a Rosas restablecer la paz y el orden, por métodos abusivos, por métodos violentos, por lo que fuere. Él quería tener esa atribución de poder contar con el apoyo de la legislatura a través de las facultades extraordinarias, ¿sí? Luego de algún tiempo de luchas, Rosas logra establecerse como líder de la Confederación Argentina, logra derrotar a varios caudillos que lo resisten, como por ejemplo el general José María Paz, acá en Córdoba,
y logra hacer de la Confederación Argentina casi una totalidad de estados federales. Ustedes dirán, federal, si Rosas era unitario. No, Rosas no era unitario. Rosas se decía a sí mismo federal, porque él consideraba que la forma como él administraba Buenos Aires, la forma en la que se administraba Buenos Aires era la forma más idónea para administrar este territorio y que por ende él pretendía imponer ese federalismo porteño al resto de las provincias. Entonces pasaron a ser precisamente unitarias las provincias que se oponían a Buenos Aires, las provincias que se oponían a Rosas, según Rosas, eran los enemigos unitarios, es decir, los que querían que cada provincia se administre a sí misma. Pero en realidad sabemos muy bien, y lo hemos visto anteriormente, que el unitarismo es un modelo único de Buenos Aires y el federalismo es el modelo por excelencia de las provincias que pretenden su autonomía. Pasa que Rosas se dice ser federal y quiere imponer ese federalismo porteño en el resto de las provincias de la Confederación. Dijimos que lo va a lograr. Pero en 1832 se le ocurre irse a la campaña del desierto. ¿Qué era la campaña del desierto? Era precisamente la guerra que se entabla en contra de los pueblos originarios del sur de Buenos Aires hacia la Patagonia, para poder correrlos de esa frontera y lograr tierras para la ganadería. Esto es, el modelo ganadero se está volviendo tan exitoso, necesitamos mucho campo para meter más vacas, ya no tenemos campos y precisamente en esa frontera sur, donde todavía está molestando el indio, está muy bueno para recuperarla y poder hacerse de ella para criar más ganado. Entonces se inicia la famosa campaña del desierto, que va a terminar después en 1880 con el general Roca, el que está en el billete de 100 pesos, que termina prácticamente con el genocidio de la mayoría de los pueblos originarios de nuestra Patagonia. Bueno, pero punto y aparte, eso es otro tema. Rosas en realidad se va a la campaña del desierto, decide dejar la gobernación para en cierta manera testear el ánimo y la adhesión de la población, para ver, como quien dice, cuánto lo extrañarían. Y sí, la verdad es que lo extrañaron mucho porque ni bien se fue él, se produjeron toda una serie de conflictos, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto del país. Uno de ellos es el asesinato del caudillo Facundo Quiroga, acá en Córdoba, gran aliado de Rosas, que es el día de hoy que no se pudo establecer con certeza desde la criminalística histórica si a Quiroga lo asesinaron los hermanos Reina Fe, es decir, opositores a Rosas, o el mismo Rosas lo mandó a asesinar porque era una figura que le competía bastante, era una figura, una piedra en el zapato que le molestaba bastante a Rosas, ¿sí? Pero no hay nada documentado, en realidad esas son todas suposiciones, elucubraciones desde el lado que se lo analice a Rosas, porque hay que tener en cuenta que Rosas, al igual que Perón y al igual que muchos posteriores políticos argentinos, ¿sí? Aún algunos más contemporáneos, que ya los conocemos, fueron objetos de amores y odios. Entonces, cada visión histórica está teñida del amor o del odio de quien escriba la historia de estos personajes, ¿sí? Y convengamos que Rosas fue tan amado como odiado. Después de todos estos conflictos, básicamente, sobre todo de la gota que colmó el vaso, que fue el asesinato de Quiroga, Rosas regresa a la gobernación de Buenos Aires, pero esta vez vuelve con la condición de, aparte de las facultades extraordinarias que había pedido en el primer mandato, quiere la suma del poder público. ¿Qué es la suma del poder público? Tomar para sí
Es decir, para la persona de Rosas nada menos que la atribución de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Quiere decir que prácticamente se convertía en un rey, un dictador, es decir, maneja en su persona todos los poderes de una república. En este periodo se va a producir la batalla de la Vuelta de Obligado, el famoso bloqueo anglo-francés que se da en el Río de la Plata y que finalmente la flota de la Confederación Argentina logra expulsar a la flota anglo-francesa, nada menos a las armadas más poderosas del mundo. Por eso todos los 20 de noviembre festejamos el Día de la Soberanía en honor precisamente al triunfo de la batalla de la Vuelta de Obligado, en donde la Confederación Argentina al mando de Rosas logra derrotar a estas dos potencias, tanto a Inglaterra como a Francia. No obstante, las provincias del litoral se empiezan a poner cada vez más fuertes en contra de Rosas. Cada vez más es el clamor y el deseo de estas provincias de liberarse del tirano porque están afectando seria y duramente sus intereses económicos. Estos intereses económicos no solo estaban siendo afectados en provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, sino también en nuestros hermanos uruguayos y brasileros. Es así que surge una figura, otro caudillo, gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, gran enemigo de Rosas, que decide formar, para derrotar definitivamente a la Confederación Rosista y sacarse de encima el peso de Rosas, un gran ejército con aliados que pretenden lo mismo que él, es decir, eliminar a Rosas. Esto es, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, el ejército brasilero y el ejército uruguayo. Obviamente, con semejante ejército al cual no de casualidad se lo llamó ejército grande, se van a enfrentar las fuerzas de Rosas en la batalla de Caseros con este ejército, en donde finalmente son derrotadas. Rosas tiene que abandonar el poder, Rosas se tiene que ir de Buenos Aires y se tiene que exiliar en Inglaterra, lugar en el que va a morir y no va a regresar. En resumidas cuentas, esto fue lo que pasó en este largo periodo de la historia argentina de mediados a fines del siglo XIX, es decir, de 1829 a 1852, y que enmarca, como dije recién, muchas controversias acerca de esta figura que la tenemos en nuestro viejo billete de 20 pesos, ¿sí? Tan amado como odiado, pero que nos muestra, más allá de que se lo ame o de que se lo odie, que fue el primer populista de la historia argentina, porque logró llegar a la población en general, logró llegar a las clases bajas, cosa que ningún gobierno desde la independencia había logrado en este territorio, porque todos los beneficios eran para la oligarquía, todos los beneficios eran para las clases ricas. El pobre nada tenía, el pobre era absolutamente desposeído, y Rosas se fijó en el pobre. Tal vez como un elemento de demagogia, es decir, como te favorezco para que después me quieras y me votes, ¿sí? Por lo que fuere, registró a estas clases largamente postergadas de la sociedad argentina. Se llevó bien con las clases ricas, cosa que no es fácil, y no fue ni es ni será fácil para ningún estadista, gobernante o gobierno argentino llegar a llevarse bien con las dos clases antagónicas, los ricos y los pobres. Y un tipo que trató de fomentar la industria nacional. Era una época en donde casi absolutamente todo lo que se consumía acá era importado. Venía de Europa o venía de Estados Unidos.
La intención de Rosas era precisamente fomentar una especie de industria nacional para terminar con las importaciones y que ese dinero, en lugar de irse para comprar objetos que nosotros no fabricábamos, se quede en el país para fabricar objetos que necesitamos y que podemos comprarlo con nuestro dinero y dejar nuestro dinero acá en el territorio. Eso como lado positivo, como lo más rescatable que podemos tomar de la figura de Rosas, pese a lo controvertido que resultó, ¿sí? Bueno, es largo, es complicado. En cualquier libro de historia o en cualquier webgrafía que ustedes consulten, hay mucho sobre Rosas, pero todos los materiales que hay son extensísimos y si no se los explico yo previamente en un lenguaje un poquito más llano, resulta bastante incomprensible. Lo vamos a trabajar después con algunos documentales, pero quisiera que primero vean con detenimiento y escuchen esto que les propongo, ¿sí? Bueno, un beso grande, chicos, los quiero mucho y espero que la sigan pasando bien. Nos vemos pronto.